Buenas tardes, bienvenidos, o buenas tardes, buenos días, porque como también nos ven desde el otro lado del charco, estamos en diferentes horarios, en diferentes momentos, ¿no? Bienvenidos a este nuevo encuentro que se llama, ¿cómo se llama, Ángeles? Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Pues el valor del silencio, ¿no? Y gastábamos esa pequeña broma de empezar no diciendo nada y como bien nos comentaba Lucía antes de pasar al directo, el cómo comunicamos incluso sin ser conscientes de ellos, ¿no? Esas caras, esos gestos, ese lenguaje facial, o como mirando a un bebé mientras duerme, comentaba Lucía, todo lo que llega a transmitir. Así que bueno, bienvenidos y bienvenidas. Arrancamos con Muchas gracias. el silencio, el valor del silencio. Y Ujú. empezamos con una primera ronda, ¿te parece, Vero? Primero vamos a presentar a nuestros invitados, ¿no? En este espacio Por vamos a supuesto que reflexionar, sí. a complacer, ¿no? Tenemos a una primera estrella invitada que es Lucía Miralles, especialista en comunicación profesional, inteligencia emocional y liderazgo. Bienvenida, Lucía. Muchas gracias, Verónica. Muchas gracias, Ángeles. Un placer tenerte. Segundo invitado, estrella, tenemos a Roberto Cortés, experto en coaching, inteligencia emocional, formador, orientador laboral, apasionado por la educación y la verdad que es una joya tenerte aquí, Robert. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Todo bien? Se Hemos te tenido unos escucha problemillas Perfecto. técnicos. Perfecto, pues un perfecto. gusto y un placer de verdad y gracias por esta oportunidad de estar aquí, esta invitación, que para mí hablar de todo lo que esté relacionado con el coaching educativo es algo que me apasiona. Tú, Vero, me conoces muy bien, así que intentaré poner ese granito de arena desde mi experiencia personal, vivencial y profesional. Muy bien. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Santiago Suárez, coach educativo, experto en acompañamiento consciente, una persona que es un amor. Cuando habla, nos hipnotiza. Así que bienvenido, Santi. Gracias por estar aquí también. Muy buenas, qué miedo hablar ahora, ¿no? Muchas gracias por la invitación y encantadísimo de estar con todo. Gracias. Pues mira, ya estamos aquí, lo que decíamos. Ahora ya sí empezamos con esa primera ronda, el valor del silencio. Esto cuando empezamos esa cara, observamos esos microgestos, pero aquí no lo queremos saber más de nuestros profesionales. Bueno, aquí vamos a ir haciendo rondas, pero que podemos, incluso los invitados, podéis lanzar preguntas al chat para que nosotros y nuestros invitados respondamos. Lucía, como vamos a dejarte aquí como primera, ¿no? Esa parte que tienes, esa parte de comunicación que hablábamos, ¿cómo podemos transformar el silencio en una herramienta de verdad de conexión dentro del aula, porque del aula, de casa, de un entorno donde siempre esto está enfocado a los jóvenes? Lo primero que me gustaría es centrar el concepto de silencio. Me parece Para los perfecto. comunicadores, el silencio no es ausencia de comunicación, es sencillamente un canal diferente. Si nosotros asociamos que solo cuando emitimos sonidos, ruidos articulados que se entienden como palabras, bla, 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 pero solo cuando emitimos sonidos comunicamos, entonces el silencio serían paréntesis. Y su función fundamental es respirar. Si no respiro, no hablo y entonces necesito esos microsilencios para respirar. Sería una función muy básica del silencio, muy fisiológica, necesaria, pero ni con mucho la más importante. Sin embargo, si entendemos el silencio como lo que es, la oportunidad para que la comunicación se provoque y se produzca, entonces el silencio tiene todo el sentido. Si a una persona tú le emites muchos sonidos, muchas palabras, pa, 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 su mente no consigue absorber toda la información, no puede reinterpretar toda esa información y ahí hay una distorsión muy grande de la comunicación. Entonces, el primer o el segundo, en este caso, función del silencio es darle espacio a la mente a la mente del público, de los adolescentes, de los alumnos, de las personas que te están escuchando, para integrar eso que estás diciendo. Pero luego hay otra función más potente del silencio, que es la oportunidad de comunicar cuando no usar las palabras. Y ahí tiene sentido la mirada, tiene sentido la comunicación no verbal, tiene sentido
tu ubicación en el espacio, sea digital o sea presencial, y sobre todo tiene todo el sentido la observación, es decir, el feedback, porque uno de los mayores errores que solemos cometer profesores o conferencistas o como le queramos llamar es convertirnos en charlatanes, en creernos los protagonistas. Somos una herramienta, nada más. El protagonista es el público y al público hay que mirarle, hay que escucharle. Y para escuchar hay que guardar silencio. Entonces, para mí, la función principal del silencio es la escucha. Ujú. Muchas gracias, Lucía, por esta aportación. Y antes incluso hablaba de ruido, el silencio y ese miedo, ¿no? A veces miedo escénico. Cuando sacamos a algún joven al inicio de la clase para decir, venga, expon ahí tu tema de hoy o tienes que hacer tal tarea y demás delante de los demás, ¿no? Roberto, ¿qué diferencia hay entre ese silencio consciente y el silencio que desconecta? Vale, Robert, no sé Sí, si nos escucha porque está sí, os teniendo estoy problemas con la escuchando. cámara. Vale, Sí, perfecto, pues tira, no te preocupes. Sí, sí, vale, estoy intentando ver qué está pasando, pero bueno, vale. Sí, a raíz de la pregunta que comenta Ángeles, ¿no? Y ahí quería comentar que para mí el silencio tiene mucho valor, ¿no? Y en el mundo de la educación para mí ha sido algo clave, porque no solo trabajo a nivel profesional, y para mí también esa parte es muy importante, sino también a nivel personal. Yo fui un niño, y esto siempre lo cuento, cada vez lo cuento más, un adolescente que vivió ese acoso escolar, porque a veces no se me entendía ese silencio. Entonces, ese, pues, callar por miedo o por vergüenza o por no sentir un espacio seguro donde poner voz, ¿no? Entonces, a mí me gustaría hoy hablar desde esa experiencia, desde ese saber valorar el silencio de alguna forma, y ese silencio, como bien dices Ángeles, que puede ser consciente o que desconecta. A mí, para mí, si tuviera que decir el silencio consciente, ¿qué significa? Para mí sería presencia. Sin duda ujú, es la palabra que me viene, ¿no? Y el silencio que desconecta, pues sería más la ausencia. Entonces, ¿dónde estamos ahí, no? Realmente, si estamos en la presencia o estamos en la ausencia. Y ese silencio consciente al final es un silencio que es activo, que no es pasivo, que es corporal, también como comentaba la compañera, ¿no? Que es esa mirada, esa postura, esa respiración, es ese sostener la emoción sin invadir, es ese decir sin palabras, estoy aquí contigo, tómate tu tiempo, ¿no? Es ese abrazo que no se da con las manos, sino con la presencia, ¿no? Entonces, pues para mí un poco sería esa parte del silencio desde lo que yo he vivido y desde cómo yo acompaño a día de hoy a los jóvenes, por ejemplo, en Cruz Roja, en jóvenes que están, como Vero sabe, ¿no? También en situación de exclusión social y bueno, pues esa es un poco mi mirada del miedo, del silencio, perdón. Haces una labor súper bonita, Robert. De verdad, gracias por esa confesión, ¿no? Que al final siempre se pone para aprender y tú eres, vamos, increíble. Sí que he escuchado esa parte de ese espacio de seguridad, ese silencio consciente Mm. para poder acompañar ese qué se dice, qué no se dice, ¿no? Con los gestos, cómo podemos reconocerlo. Y aquí me gustaría un poco a Santi, ¿no? ¿Cómo podemos entrenar esa presencia, este escucha al día, en el día del docente, del padre, de la madre, familiares, de quien sea, ¿no? Porque cualquier persona que observe, más allá de encontrar ese silencio, ese gesto que pueda evitar algo, ¿cómo podríamos entrenarlo? Santi. Al final creo que, creo que la presencia y la escucha se entrenan igual que un músculo. Al final es con práctica diaria y pequeñas decisiones conscientes. En el día del docente o del profesorado, bueno, de las familias, suele haber mucha prisa, mucho ruido y además mm, hay muchas interrupciones, hay mucho, pues eso, mucho ruido, ¿no? Pero aún así siempre hay micromomentos que podemos aprovechar. Presencia para mí es estar realmente, no solo físicamente, sino emocionalmente disponible. Y eso empieza con algo tan sencillo como detenernos unos segundos antes de responder, respirar y darle a ese alumno, a ese hijo,
o a ese adolescente ese tiempo, ¿no? Esos segundos de responder. El gesto para el niño cambiaría. Y la escucha se entrena evitando adelantarnos. Muchas veces damos por hecho las cosas, incluso a mí me pasa mucho con mi hija, que creo que sé lo que me va a decir y ahí la estoy limitando. Entonces, la clave es integrar esos micros hábitos, pues una pausa antes de contestar, el cuéntame más si quieres, ese contacto visual que diga estoy contigo y recordar que escuchar no es resolver, sino comprender. Al final, cuando el docente entrena esta actitud, o el padre o el amigo, el clima emocional, ya sea en el aula o sea en casa, cambia. Wow. Ya, O sea, sí, va a nada, decir, nos hemos quedado las vaya, dos en silencio, ¿no? vaya aportaciones potentes, ¿no? Habéis estado hablando, incluso antes, ese silencio que es ese paréntesis, comentaba Lucía antes en el previo, o bien para respirar, o bien para estar presente y escuchar a la otra persona. Va muy alineada con esa pausa que tú hablabas antes, el dejar a la persona terminar y no interrumpir para así no delimitarla, sino que seguir con esa potencia, ¿no? Que siga ahí y demás. Y incluso ese entrenamiento, no solamente en la presencia, en el estar estando aquí ahora, sino también incluso en esos silencios, ¿no? Es como entrenar, que nos comentaba Lucía, a cómo comunicar, no a hablar, que eso lo sabemos hacer todos, pero cómo comunicar con ese propósito, eh, con esa dirección puesta, ¿no? Hacia dónde quiero ir, qué es lo que te quiero decir, cómo lo voy a decir y corporalmente cómo lo voy a acompañar. Y además el silencio puede ser incluso ese gesto de respeto, esa invitación a mirar hacia adentro, a que la persona siga reflexionando y llegue a un poquito más allá. E incluso esa forma de acompañar, como tú comentabas, Santi, sin imponer. A veces pensamos que ya sabemos lo que la otra persona va a decir, ¿no? Y sin embargo nos sorprende con algo diferente. Pero, Nada, igual, o sea, alineado con todo lo que estás diciendo, ese silencio, ese momento, lo que hablaba Robert, ¿no? De su experiencia, de ese acoso en el colegio, ese bullying que ha podido sufrir, cómo ese silencio nos comunica simplemente un gesto, un microgesto, una mirada, cómo podemos reconocer, solo lo podemos reconocer cuando hay un silencio, cuando hay una presencia. Habéis hablado de dos cosas muy importantes aquí, presencia, silencio y escucha. O sea, son tres habilidades que podemos conseguir para detectar acciones como es acoso escolar, que se estén burlando, que haya, el otro día me hablaban igual, la comparación de un acoso, de un acoso, ¿vale? A un coqueteo en clase. ¿Qué diferencia hay? Es una línea muy esto. Coquetear es algo que puede ser bidireccional, pero el acoso puede ser alguien que esté forzando y como es la persona que es protagonista en clase, que es la popular, tanto chico como chica, puede haber una línea tan diferente que si observamos puede ser, si está disfrutando en un coqueteo, como todos hemos coqueteado en algún momento, hacer algo que esté provocado y que esté llevado a un límite extremo. Para mí eso es la importancia también de la presencia, del silencio, como decía Lucía y Santi, la de la escucha. Y eso, escuchemos, paremos, reflexionemos, ahí es ese es el valor del silencio que queríamos dar. Puede ser eso, ujú, un gesto de respeto, una invitación a mirar hacia adentro, una forma de acompañar sin imponer. O sea, ha salido todo esto. Así que yo creo que esta primera ronda ujú. ha quedado. Si Luis, que estáis aquí o los invitados, queréis comentar algo, estáis en este momento. Vamos a seguir ahí dándole más. Yo quería decir algo a propósito del comentario que has hecho tú como resumen de lo que han dicho los compañeros, y es que cuando hablamos del silencio, como cuando hablamos de la comunicación, hablamos del otro, pero no hay silencio si no hay silencio en tu mente. Me explico, el Ujú, principal silencio es el que tienes que hacer en tu cerebro. Cuando se habla de escucha,
Hay gente que dice, pero si yo te estoy escuchando, no, no me estás escuchando, porque tú en tu cerebro ya estás o presuponiendo lo que voy a decir o elaborando la respuesta que es el resto como en el tenis, ¿no? Busco de dónde viene la pelota para restar con afán de ganar, porque al final es imponer mi criterio. Y eso nos pasa a los adultos, sobre todo cuando hay divergencia, en este caso de edad o de generación, también pasa en las empresas con distintos roles, que siempre hay alguien que se considera por edad, por rol, por lo que sea, como más sabio o más listo o más lo que tú. Y a mí me hace mucha gracia porque en esto de la comunicación con los adolescentes, todas las generaciones, tus padres o tus mayores te decían que eres el rebelde y el que estaba fuera del lugar. O sea, yo empecé a estar en el lugar cuando me dijeron que era mayor, porque mientras era adolescente y joven estaba fuera del lugar. Y yo creo que tiene que ver con el silencio que no hacemos con nosotros. Es decir, recibimos lo que el otro nos tiene que decir con la agresión de la comparación con respecto a lo que yo pienso, en lugar de sencillamente escucharlo como lo que es, una opinión, una manifestación, a veces una llamada de atención, un lo que sea que viene de alguien y que en sí mismo tiene entidad. En el momento en que yo lo proyecto conmigo, con lo que yo espero o con lo que a mí me gustaría recibir o con cómo a mí me gustaría que me dijeran las cosas, se produce el choque de trenes. Pero es mi silencio interior el que no estoy trabajando. Entonces, nadie sabe hacer silencio de respeto hacia el otro si no ha aprendido a hacer silencio en su mente. Es la única posibilidad de escuchar, que no haya nada en ti para que el otro entre, porque si no, no entra. Sencillamente lo oyes, pero no entra. Qué bueno, muchas gracias, Lucía, por esa bidireccionalidad, ¿no? El empezar a entrenar, como comentaba Santi, ese músculo de la escucha, escuchándolo a nosotros y ese silencio para con nosotros cuando estamos presentes escuchando a la otra persona. Luis, vimos que habías conectado micro. ¿Qué tal? Gracias por Hola, acompañarnos esta tarde. gracias a vosotros por lo que estáis aportando. Es que estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En todo lo que habéis dicho cada uno, lo que tú has resumido también, Ángeles, ¿no? Y lo que tú también has apostillado, Verónica, con el tema del acoso y el coqueteo, ¿no? Haciendo esa matización. Y sí, yo conecto con todo lo que estáis diciendo, ¿no? Y con lo último que acaba de decir Lucía, es que el primer silencio tiene que empezar por uno mismo, el silencio en la mente, ¿no? Y yo como profesor, pues a mis alumnos lo que les voy metiendo, técnicas de respiración, de silencio, de que disfruten del silencio. Y les digo que esa es la primera técnica de estudio, que no aparece en ningún libro. No aparece en ningún libro ni en ningún manual. Te van a aparecer libros de cómo tienes que hacer un resumen, cómo tienes que hacer los esquemas, cómo utilizar los colores. Pero es que esa es la primera gran técnica de estudio. Me callo, me escucho, me siento y doy paso a que me venga la información que tengo en el consciente y en el inconsciente, así de sencillo y de complejo al mismo tiempo. Ujú. Qué interesante, Luis. Me viene la metáfora porque efectivamente en coaching aprendemos los niveles de escucha, esa escucha primero, luego el impacto que tenemos, incluso, bueno, Robert y yo conocemos al director del Chief Happiness Officer de la UNIR, ¿no? Que habla del método Dosinen, que Dosinen es como la gota en Japón que cae primero por mí, cómo influye en mi entorno, en mi clase y cómo influye en el aula, en el colegio, en mi casa, toda esa parte. Y además, ahí es cuando yo me escucho, escuchar el aire, hablan en Japón. Escuchar el aire es escuchar cada sonido, me encanta esa metáfora siempre que la digo, porque estamos escuchando cada silencio, cada momentito y enseñarles a los alumnos, a nosotros mismos, ponerlo en práctica. Es algo que va alineado con lo que estás diciendo, ese momento de enseñar que no aparece en los libros. Ujú. Ujú. Sí. Hemos estado analizando, uy, perdona, disculpa, No, Luis. perdona. Y se entrena, como ha dicho Santiago, ¿no? Entrena. Ujú. Estamos acostumbrados a entrenar el hacer, el hacer, el hacer, el hacer, y no acostumbrados a entrenar el no hacer. Así es. Además que es en esos momentos cuando la creatividad más se dispara, ¿no? Porque te empiezan a venir ideas, conecta esas metáforas, ¿no? Escuchando
el viento, el dar un paseo sin ir escuchando un podcast, ¿no? En ese hacer o un audiolibro, sino simplemente por el hecho de andar, oye, ¿qué me está viniendo? ¿Qué me estoy sintiendo? Hemos estado en esta primera ronda hablando de ese valor del silencio, no solamente el que brindo a los demás, sino también para conmigo misma. Y ahora vamos a pasar a esa segunda ronda, que es ese silencio que duele, que a veces no es tanto de escucha, sino un poco de que no sana, ¿no? Ese silencio que es el modo en el que alguien incluso puede pedir ayuda. Igual que antes comentaba ahí el dar ese abrazo, lo comentaba Robert, sin llegar a darlo, sino simplemente con la expresión que yo estoy ofreciéndote. ¿Cómo podemos detectar esos microgestos a lo mejor con esos silencios que pueden llegar a doler? Robert, en ese caso, ¿qué señales pueden alertar de que un alumno está sufriendo aunque no lo diga? Por tu experiencia que nos comentabas antes. Sí, yo pienso que hay señales de todo tipo, ¿no? Y eso cuando os comentaba, lo viví en primera persona, lo veía claramente, esas señales emocionales, hay señales físicas, hay señales académicas, hay señales de muchos tipos, ¿no? Yo recuerdo que al principio ninguno de mis profesores, que en ese momento estaba en el instituto, cuando yo recordaba que era capaz, yo sin querer, de alguna manera, indirectamente decía, hoy me he levantado con dolor de tripa, hoy no estoy preparado para hacer el examen. Y eran mensajes que yo sutilmente, ahora claro, lo pienso en un plano consciente, pero inconscientemente estaba pidiendo ayuda de alguna forma cuando esos dolores de tripa o dolores de cabeza eran recurrentes, ¿no? Entonces esa parte también o de repente yo era de sacar notas buenas y llega un momento en el que esas notas ya empiezan a ser más bajas. ¿Qué le está pasando? ¿Qué me está pasando, no? Porque 8, 9 de nota media y de repente un 6, un 5, un 4 empieza a suspender determinadas asignaturas. ¿Qué está pasando ahí? Es una manera de que yo no indico que me está pasando algo o estoy pasando por un momento malo, pero el profesor, el maestro se pregunta, se plantea qué está pasando ahí, ¿no? Entonces es como ver ese tipo, ¿no? de señales que para mí yo creo que son claves. Señales emocionales, físicas, y saber como maestro, como docente, saber leer muy bien esa necesidad. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando que no es coherente o que se sale de lo normal o de lo que se considera que ese alumno Ujú, está pasando, ¿no? Sería un poco por ahí. ujú, Que pasar por ese lado, esa mirada, hace un plus, vamos más allá de la docencia. En este lado, los docentes, lo hemos comentado muchas veces, que no solo es evaluar, no solo es poner notas, sino es el impacto que quieren crear en ese alumno para su vida. Pues nosotros, creo que todos los que estamos aquí, podemos cerrar los ojos y pensar profesores que nos han impactado y que digas, wow, este profesor para mí, le pongo esta profesora como en un pedestal. Y hay otros que dices, mira, gracias, pero no volvería a tu clase. Y eso ha pasado porque no nos han acompañado, porque no han sabido, porque no han puesto esas habilidades, sino han ido a ser, a estar, a dar su clase y partiendo. Es perfecto, ¿no? Pero a mí me gusta esa parte, ¿no? Y aquí, Lucía, por ejemplo, como profesorado, como al final experta en comunicación, ¿cómo se puede actuar las personas con una empatía ante esos silencios para entenderlos? Voy a intentar ser tremendamente práctica, porque el Eso. conceptual lo estáis utilizando los expertos lo estáis describiendo muy bien. Pero yo quiero recordarle a las personas que nos están escuchando dos cosas. Una, que el lenguaje oral tal como nosotros lo entendemos es muy limitado con respecto a la experiencia. Un niño tiene muchísima experiencia, tanta o más como el adulto, lo que le faltan son registros de palabras. El adolescente, el joven o cualquier persona en cualquier estadio puede ser que esté experimentando cosas para las que le falta la expresión verbal. Y eso no quiere decir que esté no expresando. Por eso, como os decía Roberto, lo expresan con otros registros. Entonces, la primera cosa ujú, importante es entender que no nos comunicamos solo con palabras. Y como no nos comunicamos solo con palabras, puede ocurrir que la persona no tenga la palabra o no tenga el concepto, no sabe lo que le está pasando, él no lo está diciendo, ahora sabe
interpretar con palabras lo que le ocurrió con 15, 16 o 18 años, pero entonces no sabía ponerle palabra, ni siquiera sabía que existía el concepto, o no era consciente de que eso existía para él, pero estaba dando manifestaciones. Entonces, la primera cosa que tenemos que entender es que nuestro registro comunicativo siempre es más grande que lo que somos capaces de expresar literalmente con palabras. Y la segunda cosa que quiero recordar es una herramienta que tenemos y que no siempre usamos, técnicamente se llama la neurona espejo y es la base de la expresión de la empatía. Hay gente que dice que la empatía es ponerse en el lugar del otro. Yo como enfermera siempre decía horrible, porque si me tengo que poner en la piel del infartado, pues me voy a morir muy pronto, porque claro, yo tenía 7 infartados en el hospital cada día. No, la empatía no es esta. La empatía consiste en entender que el otro tiene la situación que tiene y respetarla tal como la tiene, darle carta de naturaleza tal como está. ¿Y por qué nos sirven las neuronas espejo? Porque si yo veo a una persona sentada con un gesto así, en lugar de decirte ábrete, siéntate exactamente a su lado, no enfrente y con el mismo gesto. Y cuando lleves un ratito así, mueve tú la mano, porque la moverá. Lo que tenemos que hacer es empatía emocional, no empatía intelectual, que esa es muy fácil. Es que es la más fácil de todas. Pobrecito fulanito, pobrecita cetanita, pobrecito tal territorio, pobrecito tales víctimas. Eso es muy fácil. Pero lo que necesita ese entrenamiento que nos recordaba Santi es esa adoptar este otro patrón de comunicación para entrar en su código de comunicación. Y si se tiene que comunicar desde el silencio, yo lo escucho desde ese silencio gestual y desde ahí le llevo al otro plano. Entonces, no le puedes decir a una persona que está cansada, no, pero si no tienes motivos o si está más, háblate, ábrete, comunícate. No, porque está en otro plano. Entonces, la comunicación del adulto, del profesor, del adolescente, cuando quiere ser empático, tiene que entrar en ese territorio. Tiene que entrar en el territorio del gesto, del silencio, de manejar los tiempos de otra manera, de no llevar a la persona a otro sitio, sino acompañarla en esa transición, pero desde su sitio. Entonces, la empatía es entiendo cómo estás, respeto lo que sientes, no lo juzgo, me guste o no, no lo juzgo, y desde ese punto de encuentro es donde se van produciendo ese microgiro que el ritmo lo marca el otro, no lo marcas tú para llegar a ese espacio. Porque lo que duele no es el silencio. Lo que le duele al profesor o al padre es no entender lo que lo está motivando. Y lo que le duele al adolescente no es callar, es no ser entendido. El silencio no duele. Lo que duele es lo que provoca el no aceptar el silencio como mecanismo de comunicación y empeñarnos en utilizar otro lenguaje. Sería como si al extranjero en inglés dijera, háblame en español o no te pongo la cerveza. No, te va a hablar en inglés, que es su registro. Y tú con 4 gestos vas a tratar de entenderle. Entonces, es tratar de entenderle y es poner el uso de la neurona espejo, que técnicamente suena así como muy extravagante, es sencillamente eso. Imita tú al otro. No trates de que el otro te imite a ti. Ponte ahí. Pon hasta su propia postura. Y verás como poco a poco el otro va adoptando la postura que tienes tú. Postura física, postura mental, postura emocional. Esto ya sería muy largo de explicar. Pero es ese desde ti, desde donde la comunicación tiene otra magia. Desde ti, no desde mí. No sé si lo he sido capaz de explicar de una manera comprensible. Sí, sí, muy, muy buena. Además, la importancia de esa neurona espejo, lo que tú decías, que desde esa empatía, pero de cómo se está sintiendo la otra persona, ¿no? Y es cierto que en ese rapport, ¿no? Que también es muy de coaching a la hora de adoptar esa postura y demás para que la persona se sienta con ese mismo código de código corporal a la hora de me siento cómodo porque estoy viendo algo que yo ya estoy sintiendo, ¿no? El cómo está, de qué forma y demás. Santi, en ese caso, ¿qué significa acompañar sin presionar? Hablando con ese mismo código que la persona nos está mostrando, este joven adolescente que no tiene todavía toda esa variedad de registros, como bien comentaba Lucía, cuando alguien aún no tiene ese registro, precisamente todo ese vocabulario. Bueno, acompañar sin presionar
Es exactamente ese punto intermedio donde la persona siente compañía, pero no se siente invadida. Es ofrecer presencia sin exigir palabras. Entonces, cuando alguien aún no puede hablar, su silencio suele ser una mezcla entre miedo, vergüenza o confusión. Si forzamos la situación, si empujamos demasiado, creamos que esa puerta se cierre. Entonces, creamos que se produzca ese bloqueo. Si nos alejamos del todo, lo dejamos solo con su carga. Así que acompañar sin presionar significa dejar claro que estamos disponibles, que la persona puede hablar cuando quiera y que no pasa nada si no es ese el momento para hablar. Apoyándome en ese abrazo sin abrazo que comentaba Roberto, emocionalmente sería como no tengo prisa, es tu momento, es tu proceso, así que aquí estoy cuando estés listo. Esto genera una seguridad más profunda porque la persona no siente que se tiene que proteger con respecto hacia nosotros y cuando se siente segura la palabra acaba llegando. El silencio se rompe solo cuando esa confianza se siente sólida. La confianza, como dice Santi, es algo muy potente, ¿no? Bueno, hemos hecho un poquito de investigación aquí y hemos visto que entre un 25 y un 35% del alumnado está implicado, en situaciones de acoso escolar. Y muchas veces el silencio, ese silencio malo, el que duele, ha estado en ese momento. ¿Por qué estamos haciendo, o para qué, mejor dicho, que en coaching es el para qué, no el por qué? El para qué de este webinar, ¿no? De este silencio. Queremos dar voz a esos jóvenes, incluso en empresas, ¿no? Ese bullying, ese burnout, en el cual encontramos personas que tienen ese silencio. ¿Qué opináis vosotros aquí? Os voy a abrir aquí no hay pregunta para nadie, sino para todos. Así que quien quiera puede abrir de los tres invitados, micro. No vale el silencio. A ver, vamos a romperlo ya. No he entendido bien del todo la pregunta, o sea que no sé si estoy totalmente alineada con lo que tú estás preguntando, pero yo como enfermera de profesión aprendí hace mucho tiempo a diferenciar síntomas de causas, síntomas de enfermedad y síntomas eh, de, digamos, de diagnóstico final. Es esto de la persona que se alerta cuando el niño tiene fiebre, pero antes no lo ha protegido del frío o no ha cuidado el estado de la comida. Entonces, yo creo que es verdad que la situación pues es estadísticamente muy relevante. Además, ahora hay mucha conciencia de todo este tipo de cosas y entonces da la sensación de que hay más. Yo no creo que hay más bullying ahora que el que había en mi generación. Sencillamente se le llamaba de otra manera o se le ignoraba por ignorancia, no por mala fe. Por tanto, para mí no es un valor de estadísticas, es un valor de cualidad. Y todas estas conductas, desde mi punto de vista, son síntomas. El problema es que estamos demasiado focalizados en la fiebre y estamos demasiado distraídos de la causa. Y hay que ir a las causas. No existe un espacio seguro en el bullying, en un contexto de colegio donde no hay seguridad, en el sentido de no hay confianza, a la gente la ponen de fila para no sé qué, si das una opinión te cortan la cabeza porque tú quién eres aquí para pensar, y si tienes una iniciativa te llaman no sé qué o cómo vistes. Entonces, si el contexto no es de seguridad, lo que hay es una manifestación H, I o Z que nos duele más, nos duele menos y que llevado a la barbaridad pues tenemos pues personas chicos o chicas que se terminan suicidando por presión. Y eso es lo que sale en las noticias, pero lo que no sale en las noticias es la dinámica del día a día de un territorio en el que, pues insisto, las aulas todavía ponen a los niños en tren y los sientan 8 horas en una silla y si hablan es que tienen hiperactividad y no son obedientes. Es decir, es que tenemos modelos académicos y conductuales del siglo XIX en el territorio del siglo XXI. Entonces, claro que tenemos síntomas, claro que hay momentos en que se rompe y esto estalla,
pero el debate está mucho más profundo, la causa está mucho más abajo. Y que no nos distraigan los árboles porque el bosque es mucho más profundo. Y las dinámicas de reingeniería de todo esto tienen que ver con el cómo, con el dónde, con las horas, con los impactos, con los canales, con cómo enseñamos, con cómo estamos dispuestos a que la gente decida aprender. Bueno, aquí sería un debate intensísimo, pero a mí no me preocupa el bullying entendido como tal. Me preocupa entendido como la fiebre, pero cuidado con darle analgésicos a la fiebre, porque vamos a tener fiebre todo el rato. A mí lo que me preocupa es que no haya higiene en el huevo o que el niño no vaya bien abrigado y se resfríe o me coja una gastroenteritis. Hay que bajar 3 peldaños hacia abajo. No soy madre, lo confieso, ¿eh? Por eso a veces me permito decir cosas a padres y madres que dicen, claro, tú como solo eres tita y malcrías, la responsabilidad de educar está en otro lado. No, no lo digo desde ahí. Lo digo como ciudadana adulta, pero con un análisis un poco menos emocional, porque duele mucho un suicidio de un adolescente. Uno, con que haya uno en el mundo ya es suficiente, y duelen mucho las estadísticas. Pero yo creo que tenemos que bajar el tono emocional de la palabra, el bullying y todo esto para ir más abajo y decir, tenemos un contexto educativo, un entorno adolescente que lo raro es que solo haya los datos que hay, porque estamos caldeando el mundo para que la cosa fuera a más. A mí el síntoma me preocupa y me ocupa, pero intelectualmente creo que tenemos que dedicarle un poquito más de tiempo, 3 peldaños hacia abajo. Muy Veo a interesante. Robert que hace Robert así, no sé si quieres Sí, oír, perdona Ángel. antes, un segundito, sí, porque va muy relacionado con lo que ha comentado Lucía, ¿no? El ir a esa causa, el cómo dar esa voz, el cómo crear esos espacios seguros. Y Luis, en vuestro centro habéis instaurado el banco verde en el patio. Sí, bueno, en nuestro centro hemos instaurado el Banco Verde en el patio y ayer presentamos el gabinete de mediación formado por alumnos, que por cierto, no me dio tiempo de ponerlo en el grupo, utilicé el vídeo que pusiste y el que subiste el otro día del BBV. Ah, Vino como anillo Gracias. al dedo. Además, porque es que en ese vídeo se hace referencia también, o se sugiere que en los centros debería haber un servicio de mediación por alumnos, ¿no? Y fue fantástico, porque primero se hizo a los niños de tercero y cuarto en el Zoom, y luego a los de primero y segundo. Y tener a 100 alumnos de esas edades en silencio, escuchando lo que decían los compañeros, vamos. Y como yo decía hoy en clase, con que solamente a un alumno le haya servido para saber que hay una herramienta ahí en el centro, aunque no la use, pero solamente que sepa que puede acudir y que hay una herramienta, con eso yo creo que ya nos podemos dar por satisfechos. Y estoy totalmente de acuerdo, Lucía, porque yo empecé la presentación, yo este año estoy implicado en la convivencia, ¿no? Y empecé la presentación con lo que acabas de decir. Oye, que hace 2 semanas fuisteis a una huelga por una chica que se había suicidado. Ya no podemos hacer nada por esta niña, pero ¿qué podemos hacer nosotros aquí? ¿No? Y vamos, fue fantástico y estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Las causas no están en lo que se dice o lo que aparentemente se ve, ¿no? Sino en lo que no se ve. Y creo que sabemos por dónde puede ir, pero no interesa que salga porque habría que cambiar muchas cosas y buscar muchos responsables, ¿no? Quizás. Ujú. ujú. Oye, pues Así enhorabuena, que, por esa iniciativa y crear ese espacio de seguridad, sí, esa sí. herramienta que está Y ahí, lo al demás. menos ya saben que estar por si quiero utilizarla. Mm, Sí. Y el Banco Verde, pues lo mismo, ¿no? O sea, para que el alumno que quiera contar, ¿no? Pues sus emociones o cualquier cosilla o hablar de algo, pues que sepa que hay personas, ¿no? Entre iguales y profesorado también y tal, ¿no? Y que sepan sobre todo que están en un entorno seguro, ¿no? Para poder preguntar, ¿no? O expresarse lo que necesiten. Ujú. ujú. Qué bueno, Luis, enhorabuena, de verdad. Es algo vamos, yo como parte del grupo de la comunidad educativa,
que cualquier recurso os pueda servir, para mí es un orgullo porque lo buscamos con tanto cariño y tanta dedicación que lo vamos compartiendo Ángeles y yo y mira este vídeo, mira esto que les puede aportar. Y de verdad también lanzo esto para que cualquier necesidad que observes en tu centro educativo, en tu entorno, podáis pedirlo en la comunidad educativa, la Educadores Conscientes, ya que eso, si no está en nuestras manos, en de Ángeles y mía, somos muchos que siempre hay un recurso, en cuanto sale algo, como vistes, todo el mundo estaba ahí aportando calidad. Así que gracias Luis por esa aportación, que también la vamos a compartir en la comunidad, aparte del vídeo. Robert, estabas haciendo, cuando estabas escuchando a Lucía, con la cabeza así como dando, asentando, ¿qué estabas pensando en ese momento? Sí, no, me estaba gustando mucho lo que estaba diciendo Lucía y eso de bajar a la raíz. No, está, claro, hay un caso de acoso escolar, vamos a atenderle, vamos a escucharlo, vamos a atenderlo, pero está bien eso y es necesario, pero hay que ir un paso más trascendental, es decir, vamos a ese contexto, como decía Lucía, que me ha encantado como lo ha explicado, y muchas veces yo siento, cuando hablo con docentes, orientadores, como que les faltan herramientas también para detectar esto. Entonces, qué importante también es invertir cada vez más en esas formaciones, en inteligencia emocional, en lenguaje no verbal, en habilidades de competencias para, ¿no? Para sostener eso, para escuchar a ese alumno, para, ¿no? Yo creo que cada vez se debería apostar más por esas formaciones, ese cuidar al que cuida, que eso lo decimos también mucho, ¿no? Cuidar al que cuida y sobre todo seguir manteniendo viva la ilusión, esa vocación de los docentes, para que ellos de ahí salga la magia de crear esas iniciativas como la que ha comentado Luis, que me parece maravillosa, ¿no? Que nazca de esa ilusión, de esa vocación y que no se pierda esa llama que muchas veces en los docentes es como, lo vemos mucho también, yo observo mucho, ¿no? Como que ya van cansados, agotados, como que han perdido esa magia, esa ilusión. Y es una pena porque desde esa falta de ilusión es desde donde no se crean estas iniciativas y se producen luego, nos llevamos las manos a la cabeza, ¿no? Entonces, yo creo que hablando de buscar la raíz, la causa y el por y para qué, está el sistema, está el contexto, pero también yo creo que está en mantener viva esa llama, esa ilusión de los docentes, ¿no? Que al final, quien es docente, 90%, esto se sabe, es muy de aquí, ¿no? De alma. Entonces, bueno. Luis, ¿habéis pensado en ese banco verde para el profesorado? A colación de lo que comentaba Roberto, ¿no? De cuidar al que cuida. Pues tenemos que ir paso a paso, Mm. porque es cierto, ¿no? Que lo que acaba de decir Roberto, ¿no? Y eso que tú estás apostillando, Ángeles, creo que es muy necesario, ¿eh? Cuidar al que cuida eh, y pedir ayuda. O sea, es que esto ya sería un tema muy, 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 muy profundo, ¿no? Y con muchos entresijos, ¿no? Porque la sociedad, las personas, no sé cómo decirlo para no poner una etiqueta porque no pasa en los docentes, pasa en las personas, hay como muchas formas de evadirse, ¿no? Y yo estoy observando, ¿no? Desde que soy un poquito más observador, ¿no? Pues que cuando se intenta evadir es porque hay también, puede haber ahí una necesidad de la que el adulto, ¿no? En este caso, o la persona no es consciente. Entonces, bueno, poquito a poco, pues hace falta que personas que más o menos, ¿no? Pues compartimos la esencia de lo que aquí se está diciendo y compartiendo, ¿no? Valga la redundancia, pues ofrezcamos también, ¿no? Esa opción a nuestros compañeros, porque hace mucha falta. Lo que pasa es que tenemos un sistema, mm, el otro día lo comentaba con otros profesores, no de mi centro, ¿no? Sino de un entorno así más consciente, ¿no? Cuando yo me preparé las oposiciones, se me pedía un temario y una forma de acceso similar a la que le habían pedido a mis profesores. Pero es que actualmente el sistema de acceso a la docencia es el mismo. Se decide quién está capacitado para ser docente y con una plaza
a aquel que domina los contenidos. Cuando los contenidos cada vez están ya no en un segundo, tercero, cuarto plano, sino ya no. O sea, los contenidos los llevamos en el móvil y una clase que yo pueda dar de literatura, seguro que hay un vídeo que la da muchísimo mejor que yo, ¿no? Entonces, mientras no... Lo que pasa es que los cambios vienen desde lo que no se ve, ¿no? Conecto con lo que ha dicho Lucía. Creo que van empezando poquito a poco, ¿no? Por debajo y confío, ¿no? En que, bueno, pues el docente dentro de unas décadas tenga que ser algo parecido a un coach. Primero el acompaño y luego ya utilizo ese acompañamiento para meter o dar a conocer contenidos. Bueno, algunos estamos intentando hacer algo así y a mí personalmente me funciona. O sea, yo puedo decir, y lo digo ya abiertamente, que me siento un privilegiado porque en muchas de mis clases yo salgo recargado. Y eso hay quien no se lo creerá, ¿no? Pero bueno, yo sí lo puedo decir, ¿no? Y corroborar que cuando se trabaja con el alumnado desde la conciencia, yo salgo recargado, lo que revierte en mi alumnado, y al final de curso he dado los contenidos que realmente necesito que aprendan y recuerden, ¿no? Ujú. Y no es fácil. No es fácil, pero bueno, se puede. Ese Qué, acompañamiento y esa guía, ¿no? Que comentaba. qué bueno. Y bueno, queremos un poquito, ¿no? A ir adelantando el que nos podáis compartir estrategias, ¿no? Estrategias sobre cómo ese silencio, si insistimos, ¿no? ¿Qué prácticas, por ejemplo, Santi, sencillas recomiendas para esa escucha empática? De nuevo, un poquito más allá. ¿Qué haces tú? Bueno, hay muchas prácticas, pero yo creo que a un docente lo que más le puede funcionar es, es la que no requieren grandes recursos. O sea, las que pueden hacer en un momentito, en una pausa o esas que se pueden aplicar en cualquier momento, ¿no? Entonces, una pausa consciente, de detenerte un par de segundos antes de responder, esa nos saca de ese automatismo y nos permite responder desde la intención, ¿no? No desde la reacción. El reflejar sin interpretar, no decirle al alumno lo que creemos que siente, sino devolverle ese mensaje con respeto. O sea, ese espejo que usamos mucho en coaching, ¿no? Ese hacerle que mire lo que ha dicho y que decirle eso, que si quiere seguir compartiéndolo. Y preguntas abiertas, pero suaves, cariñosas. O sea, esas preguntas que son sutiles, que les hacen generar esa apertura en ellos, ¿no? Al final la escucha empática nace cuando dejamos ese espacio para que el otro exista. No, no que tenga que defenderse, que es esto que comentaba Lucía, ¿no? Que al final parece que estamos programados para estar defendiéndonos continuamente en vez de dejar ese espacio para que cada uno aporte lo que en ese momento piensa. Ujú. Qué bonito, me gusta mucho lo que dices para tips de preguntas abiertas, que es verdad que en un coaching lo tenemos como muy integrado todos. Yo siempre doy este tip cuando hago formaciones a niños o a docentes. Y las preguntas abiertas son aquellas, son muy fáciles de reconocer, son aquellas que no empiezan por verbo. ¿Crees que no sé qué, no sé cuánto? ¿Sí o no? Eso es cerrada. Entonces vamos a transformarla. ¿Cómo sería si pudieses hacer esto de otra manera? Entonces estás haciendo participar. Siempre si lo hacemos con un silencio antes de la pregunta, ¿cómo sonríes? Aunque estemos como docentes, como padres, como tías, porque yo también soy tía, Lucía no soy madre. Entonces sí que esa parte de juegas, entonces cuando bajas esa intensidad de enfado, aunque por dentro estés diciendo, madre mía, la que me acaba de liar en clase, esa participación
es importante abrir esa pregunta, ese silencio, esa sonrisa, esa mirada cómplice, ¿no? Y esto es lo que, bueno, quería aportar un poquito por la que decía Santi de las preguntas abiertas, lo importante que son y el rico conocimiento que empezamos a sacar. Incluso ese baile, ¿no? Pero también que comentaba él, ese rapport, esas neuronas espejo, el cómo acompasar los pasos de baile para no pisar al otro, para que se sienta cómodo, el cómo dejarlo guiar. Y en ese caso, Lucía, aparte de ese baile que antes comentaba, ¿no? El gesto, el luego bajarlo, cómo te va a copiar ese gesto también, sentirse en ese espacio seguro, ¿qué condiciones pueden ayudar, además, para que se sientan seguros para hablar, para contarnos lo que les está sucediendo, a dónde va la causa real? Yo quiero hablar de una herramienta, más que una herramienta, una técnica, que por Ujú. conocida y antigua no es menos eficiente. Como decía Santi, no necesita mucho más recurso que la creatividad y de hecho padres y profesores están sobrados y los propios adolescentes y jóvenes y que tiene una capacidad brutal de expresión. Me refiero al juego y a la teatralización. Cuando queremos que alguien cuente algo que le cuesta trabajo decir o porque le faltan palabras o le falta el concepto o porque le remueve por dentro de alguna manera, cuando hay bloqueos de comunicación, hay un canal de salida muy interesante que en sanidad es muy divertido, es aquello de la señora que va al médico y le dice, mire, te tengo una amiga, cuando en sanidad oímos lo de tengo una amiga, sabemos que, tengo una amiga embarazada, yo. Tengo una amiga que le pasa, yo. Pues esa técnica del tengo una amiga, pero consciente. ¿En qué consiste o cómo se hace? Pues desde el personaje más alejado del mundo, y podemos volver al mundo de las marionetas, podemos volver al mundo de la fábula, donde un gato le dice a un perro y una vaca le contesta, y a través de personajes ficticios dejamos que las personas expresen cosas que en primera persona no expresarían nunca, a la teatralización jugando del como sí. Tú eres madre ahora, tú eres una persona acosada, tú eres un acosador. Métete en la piel, siente la agresividad y ahora recházala porque la has sentido en ti. Entonces, Ujú. esto no es espontáneo y como todas las herramientas, esto es como el cuchillo. Si lo coges por el lado equivocado, te vas a cortar. Hay que aprender a usarla desde el punto de vista didáctico, desde el punto de vista pedagógico, incluso si me apuráis desde el punto de vista terapéutico, porque llevado a su máximo extremo lo usamos incluso en algún entorno de terapia. Pero en el puro entrenamiento, y yo lo uso prácticamente todos los días, eh, es muy eficaz cuando, cuando representamos realmente la experiencia de eso que llamamos espacio seguro, porque en realidad la seguridad está aquí. No existe espacios seguros. O sea, existe el sentido de la seguridad. O sea, yo me puedo sentir absolutamente segura en mitad del zoco de Nueva Delhi en India, rodeada de no sé qué, y absolutamente insegura en mi casa. Porque es como yo siento el espacio, no como el espacio en sí mismo es, que luego hay elementos de peligro, ¿no? Pero estamos hablando de la seguridad como sentimiento. Entonces, construir ese escenario de seguridad ayuda a sentir la seguridad en eso que llamamos espacio seguro, porque es mi colegio, estoy hablando de mi colegio, estoy hablando de mi instituto, estoy hablando de mi casa. Y luego la teatralización del juego, el llevar al personaje externo a través de mi voz, a través de mis gestos, de mis manos si son marionetas, del disfraz, te pones una sábana no sé qué, representas no sé cuánto y desde ahí, desde ese me salgo de yo para representar ese papel al que luego yo vuelvo a mi identidad, pero me he permitido aquello de tengo una amiga embarazada que le diría a usted que en realidad es no puedo hablar en primera persona, no me obligues al yo, pero permíteme un canal figurado, cuanto más divertido, cuanto más juego, cuanto más lejano a mí, más fácil es. Y ahí tenemos ejemplos en los vídeos, en el cine. ¿Por qué es tan fácil expresar algunas cosas con una fábula? ¿Por qué es tan fácil hablar de según qué sentimientos a través de una metáfora? Porque en el fondo estamos separando de ese yo, de ese sentido posesivo del yo, que es lo que nos hace a veces
más complejo en la expresión. Entonces yo le sugeriría a padres, a docentes, me encanta que utilicéis la palabra docente que no profesores, ¿eh? El magister, el docente, el que entrena en la vida, que para matemáticas está ChatGPT. Entonces, desde ahí, desde este momento de adulto responsable de esa segunda generación que viene detrás, darles este espacio de oportunidad. Es muy divertido jugar, nos gusta a todos, nos desnuda, nos pone en un entorno emocionalmente muy satisfactorio, evita muchos juicios y da espacios de libertad. Cuando te disfrazas es como el carnaval, ¿no? Como que te permites decir cosas Ujú. que el protocolo de la chaqueta no puedes decir, ¿no? Entonces, darle a los adolescentes y a los jóvenes y a los profesores ese espacio de disfraz abre canales increíbles. Y ahí sí que puedo hablar de experiencia. No soy madre, pero sí soy entrenadora y ahí sí que os digo que la experiencia es brutal. Cuanto más duele lo que tienes que decir, esa distancia que no es real, que es ficticia, más ayuda. Lo dejo ahí como una herramienta o como un conjunto de herramientas que quizás pueda ser útil a alguien. Sí, sí, buenísimo. Veo a Luis tomando muchas notas. Veo que en la siguiente reunión que tengáis vais a llevar disfraces incluso, ¿no? Además tenéis muy a mano por allí el cuartillo de disfraces a la hora de precisamente... Sí, no, no, es que ya se me ha ocurrido la actividad, o sea, ya la redacción va a ser, invéntate, ¿no? O sea, lo que está diciendo Lucía. Y ahora, bueno, pues que sean animalitos, por ejemplo, para que la distancia todavía sea mayor, ¿no? Y me parece fantástico, sí, sí, muchas gracias. No, 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 por favor. Mira, a veces tú le das a un niño una tapadera y una cuchara y la primera tentación es darle golpes. Y el otro le preguntas qué 5 cosas representa. El tambor es lo sencillo, pero la agresión está ahí. Entonces, un movimiento tan juguetón como es darle con una cuchara a una tapadera puede estar expresando una agresión, pero lo está expresando sin agredir y sin intención de agredir. Pero si lo elevas, le empiezas a poner capas de concepto, le dices, vale, esto es un tambor, puede ser un tambor. Puede ser alguien que está llamando a alguien, también una alerta, genial. Pero también puede ser una mano que está golpeando una cara, visualízalo. Y entonces empiezas a temblar. Entonces ya la cuchara deja de dar tan fuerte, porque estás dándole con una mano a una cara. Entonces, la brutalidad física, a veces expresarla corporalmente genera mucha violencia, más violencia porque lo tienes que expresar, pero materializarlo con un gesto tan simple como una cuchara dándole golpes a una cacerola, te aseguro que tiene un efecto brutal. Y la gente dice, wow, wow. Entonces, el juego es, yo digo que el juego es por eso es tan infantil, porque yo creo que está en la esencia del humano, y del Ujú. humano incluso de los primates, ¿no? Los perritos juegan, los bebés juegan, los chimpancés juegan, o sea, el juego es como muy primitivo y por eso es como muy auténtico, ¿no? Es difícil mentir en el juego y saca cosas de nosotros muy chulas. Y cuando le des al chispazo creativo, Luis, y estaré encantada de compartir contigo cosas si quieres y con todos, obviamente, pero cuando le des a la espoleta creativa, bueno, vas a disfrutar y vas a descubrir auténticas maravillas. Ujú. Qué bonito, Lucía, gracias, porque es verdad que son herramientas que nos ayudan, ¿no? Al final la comunidad es esa creación que queremos y queremos ir compartiendo y dejando esas semillitas que digan, mira, les llegará y dicen, mira, Lucía Miralles ha dicho esto en el webinar que he estado hoy, tal. Entonces, esa es una parte importante de tenerlo. Robert, ¿qué más tienes tú para poder acompañar? Porque sé que tienes muchas cosas cuando hay un conflicto, cuando hay un dolor. Sí, a ver, hay un montón de herramientas, ¿no? Y por sumar un poquito a lo que dice también Lucía, me gusta mucho ese jugar con las emociones también, desde niños. Me ha gustado mucho esa Mm. parte también, como que me ha venido a la cabeza cada vez, por suerte, afortunadamente, las escuelas está llevando mucho el jugar con las emociones, expresar la tristeza, la alegría, para que cuando lleguen a edades adultas sepan también, porque a mí por lo menos, y a muchos de esos que estamos aquí, no nos enseñaron a expresar las emociones. Entonces, para mí esto es un tema que ayudaría mucho para evitar ese silencio también, de alguna forma, Ujú. ¿no?
Y luego en temas de conflicto, como dices, Vero, también por sumar un poco, también cuidado con ese juicio rápido que a veces los docentes, sin querer, vistos por la prisa, bueno, tienes que, bueno, tampoco es para tanto. Bueno, venga, estás muy callado, habla. Cuidado con esas personas que están en silencio, ¿por qué están en silencio? ¿Qué les está pasando, no? Si a ti lo que te pasa yo digo todo esto porque lo he visto, o lo he vivido, o lo he... Entonces, mucho cuidado con eso también, que esto pasa en las aulas, ¿no? Y a veces, pues, no sé, y a lo mejor cuando estás hablando con esa persona, ese alumno que le está pasando algo, en concreto ese silencio, y a lo mejor no hablar a lo mejor de la emoción porque se puede sentir un poco atacado de alguna forma o ese conflicto que no quiere entrar, hablar de la emoción sin hablar de la emoción, ¿no? Pues tiene sentido que estés así hoy o estoy contigo en esto. ¿No? Utilizar frases de estas pueden ayudar mucho a relajar ese conflicto interno con la persona o con el alumno, ¿no? Por si suma, no sé, me vienen así este tipo de frases o de herramientas o de recursos, por si suma además de lo que han comentado los compañeros, ¿no? Que me parece muy valioso. Ujú. Qué interesante, Robert, lo que dices de jugar con las emociones. Yo en una de las formaciones que di a los alumnos, el título que le puse fue La voz de las emociones. Entonces empezamos a reconocer la parte positiva de todas las emociones. Que todas ¿Cuál es las la tienen. tristeza? ¿Cuál es el fracaso? Vamos a celebrar el fracaso. El fracaso hay que celebrarlo. Yo siempre digo que hay que poner la medalla no al fracaso, sino a todo lo que hemos hecho nosotros. Porque es un todavía no ha llegado, es aprobado, todavía no he conseguido ese objetivo que en coaching lo tenemos trabajado. Porque encontramos en una sociedad que es inmediatez, no hay silencio, es inmediatez, las redes sociales, todo queremos que pensamos que hacemos a un golpe de clic, como dicen los adolescentes, a golpe de clic hemos conseguido todo. Pero realmente cuando somos adultos, el golpe de clip solo sirve para comprar en Amazon. O sea, no sirve para otra cosa. Entonces, cuando les acompañas en estas herramientas de gestión emocional, de emociones, donde les enseñas que celebrar el fracaso, a mí se me ha quedado con ¿cómo celebrar el fracaso? ¿No? Hasta se lo toman como a broma, pero entienden ese motivo, ese para qué es importante celebrar el fracaso. Baja nivel de perfeccionismo, bajan exigencias, también aprenden a que su voz interior, su diálogo interior, que lo rescato de Lucía, ¿no? Ese silencio, también les enseñamos a llevar ese silencio. Cuando el celebrar el fracaso nos ayuda esto todavía no, estoy en el camino. Otra cosa es que suspendan porque no han hecho nada. Yo siempre les hago la comparativa. No quieras aprobar porque llega el profesor, todos lo hemos soñado, que llegue el profesor que diga aprobado general. Eso no ha existido. Nunca en la vida, ¿no? Entonces, me parece muy valioso también la parte de jugar con las emociones, Robert. Ujú. Además, un poco tomando en todo lo que habéis estado comentando desde el inicio de esa primera ronda de preguntas, es cierto que cuando escuchamos sin querer corregir, al final abres ese espacio de confianza en el que el silencio se transforma en palabra, ¿no? ¿Qué me está comunicando? Con ese juego también, el tomar distancia. Yo lo llamo como el modo draw, ¿no? Verlo de diferentes perspectivas, utilizando incluso Playmobil, a mí me gusta mucho utilizarlo, a la hora de que puedan observar esa realidad con perspectiva. A veces con adolescentes, ¿y estás viendo ahora alguna serie? Sí. ¿Y si fuera esto una serie, de qué género sería? ¿O qué tipo? ¿Cómo interactuarían los personajes? Entonces ya lo estás viendo desde fuera. Es una forma muy buena de hablar incluso en ese mismo lenguaje en el que ellos se están expresando. Verónica, ¿te parece? Para no irnos pasando demasiado, se ha dicho muchísimo, voy tomando nota, me ha encantado de ¿Verdad? verdad. Muy enriquecedor este debate que yo creo que nos daría para estar hasta mañana por aquí Así es. charlando, analizando y aprendiendo tanto de cada uno de vosotros, que es maravilloso. ¿Te parece que pasemos a ese cierre en el que, Perfecto. como solemos cerrar los webinars, así que te lo dejo para ahí?
Nada, bueno, voy a abrir un poquito un espacio por si quieren preguntar algo, ¿vale? Entre cualquier persona de las que estamos aquí. Eh, por si Luis, ¿tienes alguna cosa que quieras preguntar a nuestros invitados? A Pues nosotros. sí, me ha venido una inquietud, ¿no? Al escuchar a Roberto al principio y sobre todo ahora también, porque es que tengo un alumno que me cuesta trabajo que hable. Y no sé, cuando te he estado escuchando, Roberto, es pequeñito, está en segundo, y se me ha venido ahí un chip. No lo sé, me he quedado bloqueado. Digo, a este niño le pasa algo y yo creo que intento animarlo a que participe en clase y tal, y creo que no va por ahí la cosa. Entonces tengo yo ahora que hacer aquí un trabajo de silencio, ¿no? De reflexión y de observación, ¿no? Y ver, porque me interesa. Me da mucha pena cuando veo que un chiquitito así buenecico, ¿no? Y tal, y estoy viendo esa debilidad y creo que no lo estoy haciendo bien. Sí. ¿Eh? Bueno, lo estás haciendo lo mejor que puedes o que sabes, Luis, con las herramientas Sí. que tienes y los recursos que tienes. Y ya el simple hecho de tomar conciencia de que esa persona, ese alumno, le está pasando algo, ya dice mucho de tu inteligencia emocional. Eso es lo primero de todo. Y de ese querer estar ahí con él. Y ese chaval Ujú, seguro que algo está absorbiendo. Lo que te diría es, de primeras, no agobiarle demasiado, observarle mucho, ¿no? Lo que dice, lo que evita decir. ¿Vale? Como observar mucho esto. Si necesita que alguien le vea, en qué momento se expone más o no se expone tanto. Según qué palabras tú ves un microgesto que cambia la mirada o que es una pequeña ápice de sonrisa, o con qué palabras o con qué hobbies o con qué momentos de ocio, no sé, de actividades puede resonar, ¿no? Con qué ujú, tipo de compañeros se relaciona más y cómo son. Si a lo mejor a través de esos compañeros puedes a lo mejor también ir por ahí, ¿no? Sin ir directamente a, le pasa algo a este alumno, ¿no? A vuestro compañero, sino es más desde el, ¿qué tal? ¿Cómo se estáis llevando el grupo? ¿No? Más por ahí. ujú, Y sobre todo, Luis, hay una cosa que a mí me marcó mucho en tercero de la ESO, cuando yo me pasó esto que me pasó en el cole, pero luego también en tercero de la ESO, yo estaba callado, silencio, silencio, y hubo un profesor, una profesora, que fue la única que detectó eso que me estaba pasando, y para mí fue clave porque no era la mejor maestra. He tenido muchos mejores profesores, pero para mí se me quedó grabado que era Ana María. Yo me acuerdo quién era la profesora de geografía. ¿Qué quiero decir con esto? La que me sacó de esa oscuridad, para mí la tengo como una referente y una mujer que me ayudó a salir de ahí. Con esto que te quiero decir, Luis, que sin ponerte esa responsabilidad, pero tienes esa bonita misión de que si has detectado eso, puede ser alguien muy importante que siempre ese alumno va a recordar de ti. Entonces trata de dejar esa huella de la manera posible y hacerlo desde, bueno, desde esas direcciones que te he ido planteando, ¿no? Por un lado, por el otro, observando una palabra que dice, que no dice, qué quiere decir cuando no dice, ¿no? Todo esto. ujú. Y sobre todo eso, no te hables como desde, es que yo creo que no lo estoy haciendo bien, es que lo estoy, ¿no? Sino lo estoy Vale, haciendo lo mejor que puedo y lo puedo hacer todavía mejor, por si te ayuda esto. gracias. A ti, Ujú. Luis. Lucía, Santi, no sé si queréis aportar a lo que ha puesto Luis para darle alguna cosita más. Luis, yo te diría, visto desde fuera de un entorno académico, que lo que es extraterrestre es el intramuros. Para un adulto que no está todo el día en un colegio, cuando entras en el colegio, a mí me pasa con la universidad. Yo no, hace mucho tiempo que no interactúo con institutos y mucho menos con colegios, pero interactúo mucho con la universidad y a veces tengo la sensación de que doy un salto en el tiempo hacia atrás. Cuando llego a la universidad, es la universidad la que está fuera de la sociedad, no es la sociedad la que está fuera de la universidad. Lo que te quiero decir con esto es que a veces tenemos que socializar las relaciones para entender si realmente lo que está pasando es el niño o es el contexto, si es el entorno, si es el,
ya digo, no tengo experiencia con niños más pequeños y mucho menos con adolescentes de instituto, pero ahora mismo hay mucho adolescente universitario también, no son adultos, aunque puedan votar. Y te das cuenta de que el salto cuántico y cualitativo que se da entre su vida real y la vida universitaria, hay tanta distancia que realmente no sabes si al que conoces es al de verdad en la universidad o cuando sales fuera, y yo trato de salir mucho fuera. Yo trato de salir mucho fuera en el sentido de que, bueno, mi trabajo siempre es el tema de comunicación, etcétera. Entonces, trabajamos mucho el extramuros, hacemos debates fuera, me lo llevo a empresas, me lo llevo a los parques, hacemos debates, construimos teatralización y resulta que la gente cuando los sacas de los muros académicos y de un entorno que desde mi punto de vista es el que se quedó obsoleto, los conoces en su esencia real y a lo mejor el problema no lo tiene el niño tampoco, ¿eh? O sea, que a veces diagnosticamos a niños de enfermedades que no tienen. Es el resto el que, por comparación, parece que los están teniendo, ignorando por completo la realidad de este chaval que si tú has percibido que hay un problema, pues seguro que lo habrá, ¿no? Y como dice Roberto, la suerte de este niño es tenerte ahí, ¿no? Entonces, mira, decía Einstein que la realidad modifica solo por el hecho de ser observada y eso no pasa solo en física, eso pasa en las relaciones también. Basta que observes con atención una realidad para que ya estés transformándola y con tu mirada que es positiva la estás transformando en positivo. Así es que no sabe este niño la suerte que tiene, pero si pudiera darte una sugerencia, que no es el caso porque no soy experta, pero te diría darte un paseo con el niño por la playa o por el campo o por el parque. Quiero decir, visualiza también al niño fuera de lo que yo llamo el enclaustramiento, el intramuros de un centro académico, porque eso es un salto en el tiempo, Ujú. tiene una expresión diferente, pero no es la realidad vital de los niños, como no es la realidad vital de los docentes. Y yo le quitaría las paredes a los colegios, de verdad, les daría mucho más aire, porque creo que sería diferente. Tu sillón Ujú. verde es una expresión de eso, no sé lo que es, pero yo me lo imagino como eso, como un espacio ajeno a lo tradicional o a lo cuadriculado, a lo esquinado, a lo ordenado, esa necesidad de crear espacios disruptivos, abiertos. Necesitamos esto en los entornos académicos. Necesitamos meter aire fresco diferente. Yo creo que sí, que eso va a airear mucho y va a quitarle etiquetas. No hace mucho, ¿no? Sí, creo que fue como a mediados del año pasado, ¿no? Teníamos un debate en el claustro de la universidad porque un profesor se empeñaba en sacarnos las estadísticas de TDAH y de niños inadaptados, no sé qué, y yo decía, caramba, que no, que lo único que pasa es que, a ver, las tragedias griegas duraban 8 horas, porque el día tenía 24 horas, pero te sobraban 18. Ahora, un teatro no puede durar más de hora y media. Lo que quiero decir con esto es que el punto de atención ha cambiado, el tiempo de atención ha cambiado. Y lo que tenemos son sillas, lo mismo de duras y lo mismo de aburridas. Pero si al niño lo pones a moverse de una manera, los niños no tienen problemas de atención los que no lo tienen los que lo tienen. Un 1 por no sé cuántos miles de la población. El resto son niños que le pincha la silla, pero ¿qué me pincha a mí? Que tengo 50 años o más, ¿no? Entonces yo creo que a veces, insisto mucho, tenemos demasiado foco en el niño o en el adolescente y creo que tenemos que ampliar la mirada para encontrar Ujú. los problemas y por tanto las soluciones más allá de los propios niños y de los propios adolescentes. Ni son tan vagos, ni son tan inmaduros, ni tienen tantos problemas. No son ellos, no son ellos. Leía en un artículo de educación que hasta que digamos, como el entorno educativo no se adapte a la etapa adolescente, no va a funcionar. Obvio, ¿Vale? obvio. Entonces, si no cambiamos, ¿no? No damos ese giro, no les va a funcionar. El estar a las 8 de la mañana atentos a una clase. Es que, No lo estaba ni yo en la universidad. claro, pero si es Sí. que es así, es así. Mm. Y la prueba la tienes en que, a ver, que solo hace falta darse una vuelta por el planeta Tierra para encontrar experiencias o modelos de entornos educativos que ninguno es perfecto, pero que algunos han avanzado en según qué cosas
y a los Ujú. que valdría la pena mirar, ¿no? O sea, que tampoco hay que inventar la pólvora y que tampoco se trata de grandes cosas. O sea, yo decía lo de quitar las paredes de manera figurada, porque a veces las paredes las tenemos en la mente, ¿no? O sea, yo siempre pongo como ejemplo que tuve la oportunidad y la fortuna de poder estar en la celda de Mandela y le pedí por favor al guardia que me encerrara, que físicamente la cerrara, para sentir que realmente yo que no soy muy pequeñita, o sea, perdón, que soy pequeñita, que no soy muy grande, Ángeles lo sabe, o sea, yo extendía los brazos y tocaba las paredes y derecha me daba con la cabeza en el techo, ¿no? Y para mí es una expresión de que los límites no están en lo físico, están en la cabeza. Ese señor salió de allí, en vez de loco y matando gente, pues sabemos lo que hizo. Entonces, es el espacio físico tangible, pero es el espacio físico mental. Y al final, yo creo que los grandes cambios vendrán de leyes, vendrán de estructuras, vendrán de metodologías, pero sobre todo van a venir de las actitudes que nosotros tenemos. Y dentro de un aula cuadrada y con mesas atornilladas al asiento, podemos construir espacios educativos seguros, divertidos, actuales, pedagógicamente coherentes con la sociedad en la que estamos y en las que los niños no se sientan fuera de su realidad. Es que como que los sacamos de una realidad, los metemos en una realidad ficticia, hacen cosas que no entienden para qué y los devolvemos otra vez a la sociedad y están ahí dando saltos entre dos realidades. Y yo estoy contigo, Ángeles. Es la realidad educativa la que tiene que sintonizar con el niño y no al revés. Totalmente de acuerdo contigo. Ujú. Qué bien, Santi, no sé si quieres aportar algo. A mí más que aportar, sí que aportaré, creo, pero sobre todo subrayar. Sí que estás haciéndolo bien, Luis. El simplemente, como decía Roberto, poner el foco, haberte dado cuenta e intentar crear esos puentes entre ese niño y tú, ya es mucho, ya es mucho. Es que podría subrayar muchas cosas de las que ha dicho Roberto, podría argumentar y me podría enrollar aquí, podría contarte un libro. Así que si te tuviera o si pudiera permitirme el lujo de darte algún consejo, es que cuando sientas esa sensación de que lo estás haciendo mal, yo hablo mucho del parar, para, respira y date la oportunidad de verlo desde otro punto de vista, porque sí que estás buscando la manera. Así que seguramente ese chaval lo que necesita es encontrar esa conexión para poder expresarse o para poder terminar tú de detectar lo que le está pasando. Así que paciencia y ánimo en llegar a conectar con él para que pueda abrirse si es que tiene algún problema, que igual es una forma de actuar, pero si lo has puesto encima de la mesa es que lo hay. Así que ánimo y paciencia. Ujú. Genial. Yo te voy a lanzar, yo como coach, ¿vale? Aunque seamos aquí varios coaches, yo te voy a lanzar la pregunta, o sea, yo no te voy a dar la respuesta. Luis, yo te voy a preguntar qué consejo o qué le dirías a un colega tuyo, a un compañero tuyo del colegio, si estuviese en la misma situación que tú. Sí, ya lo había dicho. Observa y vendrán, bueno, de hecho ya están viniendo, ¿no? Herramientas y ya está con la observación, todo va a fluir, sí. Gracias. Enhorabuena por, mira, simplemente, y me uno, ¿no? Estás aquí para coger más herramientas de diferentes, o sea, eso ya es muy grande. El silencio y la escucha es otra herramienta. Todas esas cosas, sentirnos escuchados, las personas es algo que no estamos acostumbrados. Un niño que escuche, que diga, soy todo tuyo, con una escucha activa, con todos los 5 sentidos, eso ya es un regalo y ya tú lo estás haciendo. Así que Gracias. enhorabuena, Luis. Y bueno, sí, Ángeles, ahora sí, ya de verdad, cerramos el webinar que preguntando a cada uno, ¿qué os lleváis de esta sesión? Robert, ¿qué te llevas de esta sesión? Pues me llevo la parte, sobre todo lo que me ha gustado mucho de Lucía, del contexto, ¿no? De observar el contexto, de ir a la raíz. Me quedo con eso, quizás. Y saber que se están haciendo cosas, que se están moviendo mucho, cada vez más esas formaciones a docentes, que el docente está abierto, que el docente se permite decir, necesito herramientas de habilidades de inteligencia emocional, de entender cuando un niño necesita un alumno ayuda, de cuándo necesito yo ayuda,
Entonces me llevo un poquito todo eso, ¿no? Que hay esperanza, que hay ilusión y que cada vez eso es un movimiento. El coaching educativo es un movimiento que está transformando mucho las aulas en todas direcciones, padres, madres, alumnos y docentes, que decimos siempre, ¿no? Ese es el que cuidador nato y siempre manteniendo la llama viva. Sí, insisto mucho esto, ¿no? De la vocación y de la ilusión. Entonces me quedo un poco con eso, ¿no? Y de haberos conocido a las personas que no conocía por aquí, el testimonio de Luis me ha encantado también y esa ilusión que le pone y esos proyectos que está haciendo también en el cole. Así que un poco esto. Ujú. Luis, te vamos a preguntar a ti. Yo voy haciendo por donde los tengo en orden. Luis, ¿qué te llevas de este webinar? Me llevo un regalo y lo dejo Ujú. ahí porque si no me enrollo y no acabamos, ¿no? Me llevo un regalo de cada uno de vosotros, ¿no? Y del conjunto en general. Muchas gracias. A ti, Luis. Lucía. Pues lo primero y más importante, 4 magníficas personas que ya forman parte de mi agenda de una manera directa o indirecta, porque a través de Ángeles sé que estarán ahí. Y yo soy de las que pienso que la humanidad en su conjunto y las personas individualmente son una esperanza en sí misma. La noticia siempre es la mala. Y lo que sale y abre los periódicos y los titulares de Instagram o de no sé dónde, casi siempre es la catástrofe. Pero yo confío plenamente en el ser humano en su conjunto y en personas como vosotros. Entonces, sé que hay muchos Luises, sé que hay muchas personas como Roberto y como Santiago y como Verónica y como Ángeles haciendo que lo más importante que tenemos, que son las generaciones futuras, que ya son presente, crezcan de una manera saludable, de una manera coherente y de una manera íntegra y feliz, ¿no? Entonces, yo hoy me voy con la certeza de que merece la alegría el modelo educativo y la educación, que merece la pena y merece la alegría nuestra juventud, en la que confío plenamente, no solo porque me vaya a pagar las pensiones, ni mucho menos, sino porque es el futuro de la humanidad. Y me encanta el regalo que me ha permitido Ángeles de conocer a personas como vosotros y Luis, que representa para mí pues la parte bonita que no saldrá casi nunca en las noticias, pero que son la realidad de nuestros colegios y nuestros institutos. Así es que enhorabuena por todo el trabajo que estáis haciendo y de verdad todo mi reconocimiento porque no es fácil, pero merece la alegría. Ujú. Muchas gracias, Lucía. Santi, ¿qué te llevas? ¿Quién no me llevo? ¿Qué no te llevas? Me llevo como siempre. Al final me llevo muchos aprendizajes. Me llevo alegría de saber que hay docentes como Luis que trabajan en que, en que cuando se detecta algo se intente solucionar y se intente acercar a la persona que lo está pasando. Quizás lo que más me llevo es esa alegría, ¿no? El darte cuenta que sí que se trabaja en que esos jóvenes vayan creciendo con espacios seguros. Lo del Banco Verde me encanta. O sea, es algo que creo que puede ser muy potente y que se debería de implantar en las escuelas. Así que, sobre todo, me llevo eso, aprendizajes y alegría. Y muchas gracias a vosotras y a todos por estar en este espacio o dejarme compartir este espacio con todos. Compañera, ¿qué te Pero llevas? ¿Qué te llevas, ahí, compañera? adelante, a ver, pero ¿qué te lleva? Me llevo una píldora formativa de mucha experiencia compartida por cada uno de vosotros y vosotras, y también esa mirada tan bonita que tiene Lucía a la hora de aplicar esa experiencia como enfermera, por eso lo de píldora formativa, para llegar a esa causa que realmente es la que no estamos tratando, ¿no? Cómo darle el mejor tratamiento y no dejarnos llevar por esos titulares que a veces son muy sensacionalistas, de dónde poner realmente el foco. ¿Y tu querida compañera, qué te llevas del webinar de hoy? Pues yo me llevo todo, compañera. Es que no puedo elegir una cosa. Me llevo personas bonitas, muchas píldoras formativas, esa parte, ¿no? Como decía Lucía, de bajar
esas capitas me encanta, porque yo soy persona que indaga primero en mí y luego en el resto. Y eso es la parte curiosa que me lleva. Así que gracias, de verdad, porque no puedo, hoy no puedo elegir nada porque todos habéis aportado algo muy grande. Así que gracias. Oye, antes de irnos, me encantaría si podemos hacer una foto de familia. ¿Te parece bien? ¿Sí? Sí, Venga, pues vamos. Una, dos y a ver qué tal y ahora la pasamos. claro. Pues nada, no os queremos quitar más tiempo, que como siempre nos ponemos a hablar y se nos va el tiempo. Pero ha sido un verdadero placer. Gracias por estar aquí, por acompañarnos y lo vamos a compartir el webinar para que llegue, pues eso, a cualquier punto de España y más allá, porque tenemos gente en Latinoamérica que por horarios no han podido estar y nos han pedido que estuviese grabado. Así que gracias. Beso, gran abrazo. Chao, besos. Chao, chao, Chao. cuidaros.